En 1991, casi 70 años después de su creación, la Unión Soviética se disolvió, separándose en 15 repúblicas diferentes. La también conocida como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue la segunda economía mundial durante décadas, solo por detrás de Estados Unidos. También fue el principal productor de petróleo y gas del mundo. ¿Cómo pasó la Unión Soviética de ser una superpotencia económica a desintegrarse al cabo de 70 años? En este vídeo te lo contamos. En febrero de 1917 estalló la Revolución Rusa. Es la serie de sucesos promovidos por el movimiento comunista bolchevique que lideraba Vladimir Lenin, que condujeron, por una parte, al derrocamiento del régimen imperial de los zares rusos y, por otra, en octubre de ese mismo año, a la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Este era el nombre de la República Rusa que, junto con otras repúblicas, formarían la URSS. Tras 5 años de conflictos y guerra civil, en 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tras la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin pasó a ser el nuevo líder de la Unión Soviética. Stalin gobernó con puño de hierro durante casi 3 décadas. A lo largo de este tiempo, instauró un régimen de planificación económica que impulsó el desarrollo de la URSS, pero provocó hambrunas devastadoras y pobreza generalizada, y un sistema de control social cuya manifestación más terrible fue la vastísima red de prisiones y campos de trabajos forzados conocida como Gulag. La Segunda Guerra Mundial fortaleció el crecimiento de la Unión Soviética y le permitió aumentar sus fronteras incorporando nuevos territorios. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética se consolidaron como las dos grandes potencias económicas y militares del mundo. Entre las dos se estableció una especie de competición política, militar y económica que se prolongó durante décadas y se denominó Guerra Fría. Durante los 30 años que siguieron al fin de la guerra, los Estados Unidos y buena parte de Occidente disfrutaron de un largo periodo de bonanza y prosperidad. La URSS creció hasta los años 60, pero en los 70 su economía empezó a estancarse, empeorando todavía más en los años 80. La planificación central mediante planes quinquenales y la enorme burocracia no daban espacio para la libre coordinación entre empresas y consumidores. Esto fue clave para la crisis económica de la URSS y provocó que la población sufriera cada vez un mayor desabastecimiento de bienes de consumo. El fracaso de la planificación central en la URSS ya fue vaticinado por Ludwig von Mises en su teorema de la imposibilidad del socialismo. Mises es uno de los más importantes economistas de la denominada Escuela Austríaca de Economía y publicó su teoría sobre la imposibilidad del cálculo económico en el sistema socialista en 1920, justo cuando echaba a andar el sistema soviético de planificación comunista. Según Mises, las decisiones de inversión, producción y consumo que toman los agentes económicos se coordinan gracias a señales externas, principalmente los precios y los beneficios y pérdidas empresariales. Para que estas señales surjan y se puedan transmitir, se necesitan propiedad privada, mercados, intercambios libres y dinero. Una economía socialista, planificada desde un órgano central, interviene o elimina estos elementos por la fuerza, lo cual trastorna o vuelve inservibles las señales de precio, de escasez relativa y de pérdidas o beneficios empresariales. Sin estas señales, los agentes económicos son incapaces de tomar decisiones coordinadas y el órgano planificador central pasa a dirigir a ciegas un sistema económico que solo genera escasez, pobreza y la descomposición de la sociedad a medio plazo. Como curiosidad, las malas lenguas siempre dijeron que los documentos más importantes en toda la Unión Soviética fueron los catálogos de precios de los grandes supermercados del bloque capitalista. En el ámbito de los derechos y las libertades civiles, el férreo control de los cuerpos de seguridad del Estado y de sus servicios de información y policía secreta, conocidos por las siglas KGB, restringía las libertades personales y de prensa en general y sofocaba cualquier atisbo de disidencia. Vamos a ver brevemente algunos de los episodios más conocidos del declive económico, político y militar de la URSS. En 1985 llegó a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética Mikhail Gorbachov. Con el objetivo de enderezar el rumbo de la URSS, Gorbachov inició un proceso llamado perestroika o reestructuración, que pretendía introducir en el sistema soviético algunos elementos de la economía de mercado. Por ejemplo, se aceptó la propiedad privada de artículos personales básicos y se privatizaron numerosas propiedades industriales estatales. Se liberalizaron los precios y se dio cierto margen al comercio local y también a que las empresas tomaran algunas decisiones de manera autónoma. La perestroika tenía buenas intenciones, pero resultó un fracaso. Las empresas seguían fuertemente controladas por la burocracia y las subvenciones estatales, y la ausencia de mercados y precios reales les impedía prosperar.
La apertura económica repentina provocó que buena parte de las empresas no pudieran adaptarse. El entramado industrial soviético no estaba preparado para una economía con oferta y demanda libres, ni tampoco para completar con éxito y en poco tiempo una transición a ese modelo. Muchas empresas quebraron y desaparecieron, y se hundió así la producción de buena parte de los bienes y servicios. Esto provocó escasez y desabastecimiento y con ello una fuerte inflación de precios que empobreció aún más a la población. En resumen, la perestroika fue un desastre absoluto. Gorbachov también puso en marcha medidas que buscaban combatir la corrupción, que las estructuras del Estado soviético fueran más transparentes y aumentar las libertades personales y de prensa. Este periodo, conocido como la glasnost o transparencia, animó las protestas contra el gobierno, que se vieron exacerbadas por la mala situación económica. También florecieron movimientos independentistas en varios países de la periferia de la Unión Soviética. Uno de los movimientos más destacados fue el sindicato Solidaridad en Polonia, liderado por un electricista de los astilleros de Gdansk llamado Lech Wałęsa. El sindicato nació en 1980 de la lucha obrera y campesina por la libertad sindical, haciendo frente al gobierno comunista y al Partido Obrero Unificado Polaco. La Glasnost dio un fuerte impulso a Solidaridad, que organizó huelgas nacionales en 1988 y forzó al gobierno a negociar unas elecciones. Se celebraron en 1989 y las ganó Solidaridad. El 26 de abril de 1986, los operadores del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, realizaron una prueba de corte eléctrico. El defectuoso diseño de los reactores nucleares soviéticos y una serie de decisiones negligentes que se tomaron aquella fatídica noche provocaron que el núcleo del reactor 4 se fundiera, lo que ocasionó una gran explosión que voló la tapa del reactor y liberó una gigantesca cantidad de material radioactivo. El desastre contaminó más de 2.600 kilómetros cuadrados de terreno en Ucrania y Bielorrusia. Unas 300.000 personas fueron evacuadas de sus hogares, en teoría de manera temporal, pero a día de hoy sigue estando prohibido regresar al territorio, que pasó a denominarse zona de exclusión. Se desconoce la cantidad exacta de fallecidos: 4.000 personas según unas fuentes y 93.000 según otras. La cifra oficial que comunicó el gobierno de la URSS fue de 31 fallecidos. Los sucesos de Chernóbil dañaron irreparablemente la imagen internacional de la Unión Soviética, echando más leña al fuego. A mediados de 1988, la URSS comenzó a retirar sus tropas de Afganistán. El coste bélico resultaba ya insostenible y se habían perdido decenas de miles de vidas en el conflicto. Esta retirada hizo mella en la moral de la sociedad soviética, hasta entonces muy orgullosa de su poderío militar. Polonia y Hungría fueron los primeros países de la periferia de la URSS donde surgieron fuertes revueltas contra el régimen en 1988, en parte debido a las reformas de la Glasnost impulsada por Gorbachov. El mismo clima de descontento desembocó en la República Democrática Alemana, en el movimiento popular que llevó a miles de personas a cruzar la frontera el 9 de noviembre de 1989 para pasar a la República Federal de Alemania y a derribar el infame Muro de Berlín, erigido en 1961. El 12 de junio de 1987, Ronald Reagan, por entonces presidente de los Estados Unidos, pronunció un famoso discurso en Berlín Occidental junto a la Puerta de Brandenburgo. La frase más recordada fue "Mr. Gorbachev, tear down this wall", en la que pedía directamente a Gorbachev que derribase el muro. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Este discurso avivó las ansias de libertad del movimiento ciudadano, que terminó derribándolo 2 años después. El muro fue uno de los símbolos del poder de la Unión Soviética durante 28 años, y su caída fue una señal inequívoca de que los días del gigante rojo estaban contados. El 31 de enero de 1990 abrió sus puertas en Moscú el primer McDonald's de la Unión Soviética. La inauguración despertó gran expectación y generó colas enormes durante los primeros días. McDonald's era una empresa símbolo de la economía capitalista y de la cultura popular de los Estados Unidos. Su desembarco en Moscú fue un genial golpe de efecto que se interpretó como signo de la victoria definitiva del capitalismo sobre el comunismo, escenificada en la propia capital del régimen. A finales de 1990, el gobierno de Mikhail Gorbachov estaba en una situación muy delicada. Por un lado, el primer ministro de la Unión Soviética, Nikolai Ryzhkov, junto con otros altos cargos, se oponía a la liberalización de la economía. Reprochaban al presidente Gorbachov
que la URSS llevase años perdiendo poder y autoridad. Por otro, varios políticos aperturistas, liderados por Boris Yeltsin, querían implementar medidas liberalizadoras más ambiciosas y recriminaban a Gorbachov que no fuera más valiente. El contexto político era cada vez más tenso. En junio de 1991 se celebraron las primeras elecciones presidenciales en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Boris Yeltsin venció al candidato comunista Ryzhkov y su victoria dio un gran impulso a la democratización y liberalización del régimen. A partir de aquí, los acontecimientos se precipitaron. El bloque comunista no estaba dispuesto a darse por vencido y planificó un golpe de Estado. El 18 de agosto, Gorbachov estaba de vacaciones en Crimea. Una comitiva fue a buscarlo y cortó sus comunicaciones. Al día siguiente se anunció que el presidente de la URSS estaba enfermo y que el vicepresidente Gennady Yanayev lo sustituiría provisionalmente. Boris Yeltsin acudió al Parlamento ruso, se subió a un tanque frente a una gran multitud y se opuso a este golpe de Estado. Aquella imagen fue la prueba definitiva de que el régimen vivía sus últimos días. Apenas 3 días después, la presión logró frustrar el golpe de Estado. Gorbachov volvió a sus tareas como presidente de la Unión. El 8 de diciembre, los líderes de las repúblicas socialistas soviéticas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de Belavetsa, en el que se declaraba disuelta la URSS y se fundaba la Comunidad de Estados Independientes, o CEI, a la que se fueron uniendo poco a poco varias de las repúblicas periféricas de la ya ex Unión Soviética. El 24 de diciembre, Boris Yeltsin informó al secretario general de la ONU que la URSS se había disuelto y que la República Socialista Federativa Soviética de Rusia pasaba a ser la Federación de Rusia. Al día siguiente, el 25 de diciembre de 1991, Gorbachov anunció por televisión que dimitía como presidente de la URSS y que la Unión Soviética se disolvía. Las cadenas estadounidenses, ABC y CNN, retransmitieron el acto. Como anécdota, Gorbachov fue a firmar los decretos de renuncia y vio que su bolígrafo no funcionaba. Un reportero de la CNN le prestó su bolígrafo Montblanc. Gorbachov firmó la disolución de la Unión Soviética con un producto fabricado en Europa Occidental prestado por un ciudadano estadounidense. La Unión Soviética, líder y símbolo del comunismo y el socialismo en el mundo, se derrumbó económica y políticamente porque su sistema de organización centralizada resultó inviable e insostenible. Las reformas de Gorbachov y sucesos como la catástrofe de Chernóbil y la caída del muro de Berlín sirvieron para rematar la larga agonía de uno de los experimentos sociales más asombrosos de la historia. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal de Value School. Tienes aquí otro vídeo sobre el crack del 29 y la Gran Depresión que también te puede gustar.